Bueno, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Guido Sánchez, soy ayudante de la cátedra de Historia y Pensamiento desde el año pasado. Bueno, esto es una cátedra que arrancamos en el cuatrimestre recién el año pasado. Antes Manu daba el curso en invierno, ya les habrá comentado. Bueno, esta situación por la que estamos pasando ya es por todos conocida. Por eso mismo estamos intentando distintos formatos. Manu da las clases magistrales vía Zoom, que sabemos que tienen una limitación de tiempo con las que pueden contar, y por eso a nosotros se nos ocurrió hacer videos aparte para poder subir un canal de YouTube y que ustedes los puedan ver, pausar en caso de ser necesario o reproducir cuando quieran, sin necesidad de que estén a una determinada hora. La parte negativa, obviamente, es que, bueno, no tenemos el ida y vuelta de poder vernos cara a cara y hacer consultas en el momento. Con el tema de las consultas, en este video que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es centralizarlas, si les parece, en mismos comentarios de YouTube, tratar de no hacerlo por el grupo de WhatsApp o a Manu. A Manu obviamente le pueden preguntar lo que quieran, pero sobre esta diapositiva en particular en el canal de YouTube para que queden grabados, yo les pueda comentar ahí, pues si no por el grupo de WhatsApp es medio caótico. Bueno, me presento, yo soy Guido Sánchez, como les dije, soy economista, terminé de entregar la tesis el año pasado, pero terminé las materias bastante antes, en el 2017. En el medio estuve viviendo en Alemania, casi 2 años. Y bueno, y en este momento estoy cursando la maestría en economía de la Universidad de San Andrés, bastante complicado, así que los tiempos son tiranos. Hice la presentación un poco a las corridas, aunque la verdad creo que me quedó un poco larga. Bueno, en fin, la idea es acompañarlos con la lectura, y que ustedes lean ahora La riqueza de las naciones, tienen del libro primero entero, salvo el capítulo de la renta. La idea es acompañarlos en eso, en algunas dudas que les pueden surgir mientras lo vayan leyendo, y ver un par de las ideas principales del autor, de Adam Smith. Con Manu ya estuvieron viendo a Hume, y también vieron un poco algo también de Adam Smith, así que un poco esto es para complementar. Bueno, vamos a arrancar con la riqueza de las naciones. Lo primero importante para ver es un poco contextualizar al autor en su época. Estamos en el siglo XVIII. Las fechas que ven ahí es las fechas de la vida de Adam Smith. Básicamente, en esa época, la calidad de vida o el mundo era totalmente distinto de lo que es hoy. Todavía, cuando Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, todavía Estados Unidos no se había independizado, la Revolución Francesa todavía no había ocurrido, los estados-nación modernos estaban empezando a surgir y la mayoría abrumadora de la población vivía, incluso en Europa, vivía en el campo. Obviamente las condiciones de vida eran muchísimo peores que en la actualidad, la esperanza de vida, el nivel de alfabetización y de educación de los habitantes y los bienes y servicios a los que tenían acceso. Yo a veces suelo comentar que las condiciones en esa época eran más similares en las condiciones de vida a la época del Imperio Romano que a la actualidad, eh, en términos de calidad de vida y cómo vivía la gente. Sin embargo, ya para esa época vemos los comienzos o los albores de lo que es la revolución industrial y el comienzo del maquinismo y de este desarrollo que un poco a Adam Smith lo tiene en el medio como un protagonista, y ahora vamos a ir viendo un poco las ideas que fue teniendo. Primer comentario es que a Adam Smith le sorprendería que lo llamen economista, o algunos como lo llaman el padre de la economía, siendo que él durante toda su vida tuvo la cátedra de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, de escocés. Pertenecía a este movimiento del siglo XVIII que se conoce como la Ilustración, en particular la Ilustración escocesa. Él es contemporáneo y discípulo de Hume, es un poco más joven que Hume, eh, así que fue discípulo de él, pero contemporáneo. Y las ideas económicas predominantes en ese momento eran básicamente el mercantilismo. El mercantilismo no era una doctrina económica en el sentido de la palabra que estuviera detrás de algún autor o siguiera algún libro,
sino más bien una serie de recomendaciones de política económica que los hacedores de política económica de aquel momento, los secretarios del Tesoro, los asesores de los monarcas, le proponían a los reyes, digamos. Básicamente, la idea era proteger la producción interna del país, tratar de producir lo máximo posible dentro de un país, teniendo una balanza comercial siempre positiva. Para los mercantilistas, la riqueza de un país o de una nación estaba relacionado directamente con la cantidad de oro que ese país tuviera. Si un país tiene una balanza comercial positiva constantemente y lo puede mantener a lo largo del tiempo, va a acumular oro y eso va a implicar que es un país más rico. Por eso todas las medidas que recomendaban los mercantilistas estaban en pos de eso. Otra idea muy extendida en el tiempo, en esos tiempos, es que el progreso económico o la riqueza económica de una nación se iba a hacer básicamente por medio de conquistas o por guerras. La idea de que un país pudiera beneficiarse a través del comercio era solamente entendida si ese comercio le dejaba una balanza comercial positiva, no de otra manera. Acá Smith va a retomar las ideas y las críticas que hace Hume con respecto al dinero y la balanza comercial. Esto ya lo vieron con Manu, pero Hume básicamente lo que va a criticar es si un país no puede de ninguna manera mantener siempre una balanza comercial positiva, porque si lo hiciese, si lograse hacerlo, acumularía cierta cantidad de oro que haría que los precios dentro de ese país crezcan. Y eso llevaría a que necesariamente la gente prefiera comprar afuera y empiece a importar más, y por ende se revertiría la balanza comercial. Este proceso, que ya lo vieron con Hume, obviamente Adam Smith lo retoma y continúa. Una cosa también quería plantear es el tema de la teoría de los sentimientos morales. Este fue el primer libro que escribió Adam Smith que fue una sensación en la época, digamos. Fue el libro con el que él se hizo conocido. Y de hecho, si le preguntásemos a él, ¿no?, en vida, cuál fue su gran obra, seguramente hubiera dicho esta, y no La riqueza de las naciones, por la que fue más conocido en la posteridad. Además, bueno, este libro vino primero. A partir de la escritura de ese libro, él pudo... ganó una especie de tutoría al hijo de un duque. Con eso estuvo viajando por Europa un par de años, siendo tutor del hijo del duque. Y esos viajes por Europa le permitieron a él también tener toda una serie de entrevistas y empaparse con toda la ilustración de la época y las ideas económicas de la época, que lo llevaron a escribir después La riqueza de las naciones, que se escribió en 1776. Digo que ahí no lo puse, después lo agregaré. Y básicamente acá hay un debate en historiografía sobre Adam Smith que plantea que hay un problema con Adam Smith. En la teoría de los sentimientos morales, lo que escribe él, que es un libro más de moral, de filosofía, es que los hombres son motivados por un sentimiento a favor de los demás, que vendría a ser simpatía o empatía hacia los otros. Que ese es el sentimiento que mueve a los hombres. Y sin embargo, en La riqueza de las naciones, vemos un hombre malentendido, desde mi punto de vista, que busca su propio interés, un hombre egoísta. Entonces, hay un debate dentro de cuál es el Adam Smith verdadero, el de la teoría de los sentimientos morales o el de La riqueza de las naciones. Un poco la idea que hoy quiero dejarles es que no hay una contradicción real, sino que para Adam Smith el hecho de que una persona busque su bienestar propio y la mejor administración de sus bienes deja como consecuencia un beneficio común, incluso aunque esa persona no se esté proponiendo perseguir el beneficio común. Esta es la idea de Adam Smith, pero lo vamos a ahondar. De hecho, acá también quería marcar que hay una crítica a Bernard de Mandeville, que es también inglés, unos años anterior a Smith, del siglo XVII sería, donde él escribe, Bernard de Mandeville escribe una fábula, se llama Fábula de las abejas, en la cual es una especie de sátira de la sociedad, en la cual las abejas, comportándose de forma ociosa, y no ociosa, sino persiguiendo sus propios vicios, con el alcohol, el tabaco, la prostitución, etcétera, cada abeja por su lado, comportándose de una manera reprochable, digamos, de todas formas dejaba
un bienestar común porque hacía crecer, hacía que la economía se mueva. Adam Smith critica a Bernard de Mandeville y dice que él confunde lo que es el interés propio, el vicio con la virtud, y marca una diferencia entre lo que es el egoísmo y el interés propio. O sea, actuar en interés propio no significa en ningún momento transgredir el interés del otro, para Adam Smith. Esto ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Puede ser que el audio a veces se mueva un poco, esto sepan disculpar, nada, estamos aprendiendo a la vez que van pasando las cosas. Esperemos que el próximo salga mejor. Bueno, este es un concepto previo para poder entender el pensamiento de Adam Smith y de los clásicos en general. Esto también cuando veamos es parte de mucho de lo que está detrás, de muchas formas de pensar en Hume, en Malthus. Y esto, bueno, es cortesía de Diego Weisman, que es profe de epistemología. Tal vez tengan en el futuro una clase con él, puede ser. Nada, si cuando terminen historia, les recomiendo que sigan con epistemología. Cortesía de él, este es un concepto muy sencillo, va a parecer bastante bobo al principio, pero tiene sus ribetes interesantes. Básicamente a Aristóteles se le atribuye haber hecho una diferencia taxativa entre lo que es natural y lo que es artificial. Es decir, aquello que es fruto de la acción humana y que está pensado por el hombre, según un plan, está diseñado, es algo artificial. Mientras que lo que no es fruto de la acción humana y no está pensado por el hombre es algo natural. Esto en su época tendría algún sentido, como para, por ejemplo, un fenómeno natural como un rayo o una tempestad, que podía atribuírsele a una mala cosecha, por ejemplo, podía atribuírsele a una persona. Bueno, Aristóteles marca una diferencia entre un fenómeno natural y un fenómeno artificial. Esta diferencia que quedó tan marcada en la sociedad occidental lleva a dificultar la comprensión de algún fenómeno que esté en el medio de esas dos cosas. Es decir, algo que sea evidentemente fruto de la acción humana, pero que no esté diseñado ni pensado por ningún hombre, que no esté acorde a ningún plan. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo más sencillo es el lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, es algo eminentemente humano, es fruto de la acción humana, sin embargo no hay nadie que lo esté diseñando. Surge a través de un orden natural o un orden espontáneo, después esto lo va a llamar así Hayek, fruto de la acción humana, pero sin un diseño. Entonces, estamos hablando de un orden natural. Esto lo marco porque en los autores clásicos lo van a ver que se refiere mucho como algo de naturaleza humana o el orden natural, se están refiriendo a este tipo de fenómenos, es decir, que son resultados no planeados de acciones humanas descentralizadas. Entre ellas tenemos el mercado, o la propiedad privada, o el derecho natural, o ciertas instituciones, que son fruto de la acción humana, pero no están directamente planificadas. Esto es interesante como concepto para poder continuar. Bueno, Adam Smith va a empezar la obra en su introducción haciendo primero una aclaración frente a los mercantilistas, donde para él la riqueza de una nación es el trabajo anual, el conjunto de cosas necesarias, de bienes que produce una nación a lo largo del año. Esto es interesante porque es la definición similar a lo que nosotros tenemos hoy de PBI. Es decir, el bienestar de una nación va a consistir en aumentar su riqueza en bienes que son frutos del trabajo. Va a decir también que las sociedades actuales, incluso para esa época, un campesino laborioso vive mejor que el rey de 10.000 salvajes. Y esto lo vamos a ver. Él se refiere en base a la diversidad de bienes y servicios que hoy en día disponemos. Ya arrancando con el trabajo de él, la división del trabajo es un concepto, según Adam Smith, la división del trabajo no se refiere solamente a la división del trabajo al interior de una fábrica, sino a la división del trabajo social. Es decir, a cómo dentro de la sociedad se producen y se especializan las personas en producir diferentes bienes y servicios. Según el autor, mientras más avanzado es el país, más avanzado se encuentra
división del trabajo y mayor es el grado de laboriosidad o productividad. Esto es interesante, volviendo a lo mismo que planteaba Hume. Para estos autores, la riqueza de un país y de una nación ya no va a pasar por la cantidad de oro que acumulen, eso va a ser secundario, en realidad va a ser resultado de la productividad, laboriosidad, industriosidad, también le dicen, que tenga cierta nación. Esto va a ser en realidad lo que indique la riqueza de un país. Hay 3 vías, que dice Adam Smith, por las cuales la división del trabajo puede mejorar esta productividad. Uno es que a las personas, al especializarse, aumentan su habilidad y su destreza en lo que están haciendo. Ahorra tiempo entre las tareas, hay mejoras organizativas en cuanto a la especialización. Y además, una cosa interesante es que dice que esta especialización también incentiva o estimula la aparición de maquinaria, que una persona al repetir o al especializarse en un proceso específico puede estar mucho más preparado para pensar en una maquinaria, en una mejora que permita mejorar esa productividad. En las sociedades avanzadas, entonces, el bienestar surge de la división del trabajo y además, si la sociedad está bien gobernada, según Adam Smith, esto se extiende a todas las clases del pueblo. Por eso volvemos a esta idea que decía que un campesino laborioso en la sociedad de la época vive mejor que un rey de 10.000 salvajes. En una sociedad avanzada, bien gobernada, todo el mundo, toda la población se ve beneficiada por esta mayor productividad. Entonces, una cosa interesante, cada persona genera entonces una gran cantidad de frutos del trabajo que intercambia por otra gran cantidad de frutos del trabajo ajeno. Es decir, estamos totalmente interrelacionados con los otros. Y cada cosa, cada pequeña cosa es el fruto del trabajo de una multitud de personas. Acá les dejé el link de 2 videos. Uno es un video muy famoso, que es el de Friedman sobre cómo hacer un lápiz. Dura 2-3 minutos, véanlo. Y otro es un video, una TED Talk, sobre un chico que intentó hacer una tostadora eléctrica. Véanlo también, es divertido, es gracioso. Intentó hacerla él solo, sin ayuda de nadie más. Es decir, intentó recolectar el acero, hacer la fundición él, hacer todo para tener su tostadora. Y bueno, van a ver lo que le salió. Pero yendo con el ejemplo más básico, que es el del lápiz, Friedman en ese video dice, en realidad la complejidad que tiene el lápiz detrás es enorme. Nadie sabe hacer un lápiz. Así empieza. La madera del lápiz viene desde otro lado del mundo, desde, no sé, un árbol en México. Para talar ese árbol se requirió una sierra eléctrica, que esa sierra requirió una fundición de hierro, pero a la vez el grafito viene de otro lado, que también se requirió una maquinaria específica para poder minar ese grafito, y se requirió una industria que pinte el lápiz, a la vez el transporte. Es decir, la multitud de personas que están detrás de la producción de ese lápiz es enorme, y es una complejidad que ninguna autoridad central, por ejemplo, podría explicitar completamente toda la serie de interrelaciones que hay detrás de algo tan sencillo. En esta misma línea, por ejemplo, hay otro autor del siglo XIX, Bastiat, que es francés, que se sorprendía cómo puede ser que 1 millón de personas en París se alimenten todos los días sin alguien que esté planificando la comida diaria. ¿Cómo puede ser que por sí sola la sociedad, por medio de los precios, pueda decidir o estipular cuánto es la cantidad de comida que se necesita para alimentar una ciudad tan grande y diversa como es la ciudad de París en ese momento? Bueno, esto les dejo en los videos para que los puedan ver. Y esto es en mi opinión, una de las cosas centrales del pensamiento de Adam Smith, es el principio que da lugar a la división del trabajo. Según Adam Smith, y esto volvemos al punto que discutíamos al principio, hay un principio del cual se deriva la riqueza, que según él es que los hombres naturalmente tenemos un esfuerzo constante e ininterrumpido por mejorar nuestra condición. Hay como una propensión a mejorar, y que esta propensión a mejorar, ya que sí o sí necesitamos de los otros, se convierte en una propensión al intercambio.
Es decir, el intercambio para Adam Smith es una institución natural, es una propensión natural de los hombres, que nos lleva a querer intercambiar con los otros, para poder estar mejor nosotros. En ese sentido, el intercambio es de beneficio mutuo. El comercio es algo que genera un beneficio mutuo. Nosotros nos dirigimos a los otros hablando al interés del otro, pero logrando un interés mutuo. Si no, no habría posibilidad de comercio. Siendo el ejemplo más básico, si uno va al kiosco con, no sé cuánto sale un alfajor, pero con 50 pesos a comprar un alfajor, y el kiosquero le da el alfajor, en ese intercambio hay un beneficio mutuo en el sentido de que uno que intercambia valora más el alfajor que los 50 pesos que tiene, y el kiosquero valora más los 50 pesos que vos le das que el alfajor que él tiene. En ese sentido, hay una frase muy famosa de Adam Smith que es: no es la generosidad del panadero o del cervecero la que garantiza que haya intercambio o que te dé buena cerveza, sino solamente su interés. Buena cerveza o buen pan, en este caso. De hecho, esto no funcionaría si dependiese solo de la mera generosidad. Si solamente esperásemos nosotros cubrir nuestras necesidades por generosidad ajena, el sistema completo no funcionaría. Esto no podría darse. Por eso esta idea del interés propio, por medio del comercio, se convierte en un interés mutuo. El comercio genera ganancias para las dos partes que comercian. Y esto es lo interesante, que une las ideas de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales con las ideas que él tiene en la riqueza de las naciones. Las personas son empáticas, tienen un sentimiento a favor de los otros, y justamente eso los lleva a intercambiar, los lleva a, persiguiendo su interés propio, también defender el interés de la sociedad de conjunto. Por eso ahí yo planteo una especie de idea que plantea Adam Smith, es que la división del trabajo a nivel social lleva a un aumento de la productividad, que lleva a un aumento de la riqueza. Bueno, voy a parar el video acá, así probar que haya salido bien, porque ya tuve problemas antes, y ahora continuamos.